Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto enfatiza que el conflicto del cristiano no es contra seres humanos o fuerzas físicas. Sangre y carne simboliza lo terrenal y humano. Aunque a menudo enfrentamos desafíos, el versículo recuerda que la verdadera batalla ocurre en el ámbito espiritual. Contra principados, contra potestades. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Aquí se refiere a jerarquías de seres espirituales malignos. Principados y potestades son términos de estructuras organizadas de poder en el reino espiritual. Nos enseña que existe un orden en las fuerzas del mal que opera contra el bien, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto se refiere a entidades espirituales que influyen en la oscuridad moral y espiritual en el mundo actual. Tinieblas simboliza ignorancia, pecado y separación de Dios. Por lo tanto, estos seres espirituales no pertenecen al reino de Dios, no tienen cuerpo, son solo espíritus, pero buscan un cuerpo al que puedan utilizar para lograr sus propósitos. Cuando dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al decir huestes, se refiere a un ejército organizado de seres malignos. Regiones celestes no significa el cielo donde habita Dios, sino el ámbito espiritual donde ocurren estas batallas. Aquí se hace hincapié en la dimensión espiritual de la lucha, que trasciende lo visible. Este versículo subraya que la vida cristiana implica una batalla espiritual que no se libra con armas físicas ni contra enemigos terrenales. Se refiere a una lucha contra fuerzas malignas organizadas, que buscan influir en las vidas y en el mundo. Pero aquí tienes una guía bíblica, que te ayuda para vencer cualquier ataque del enemigo, pero recuerda que tu enemigo no es ningún ser humano. Aunque tú veas a un ser humano frente a ti, no es contra él la guerra. La guerra es contra seres de maldad. Y recuerda que van por rangos. Hay unos más peligrosos que otros. Hay principados, potestades y gobernadores. Efesios 6:13. Te dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Se llama a los creyentes a equiparse completamente con los recursos espirituales que Dios proporciona para enfrentar el día malo. Esto significa que vas a tener momentos de pruebas o tentaciones. La meta es permanecer firmes. Este versículo nos enseña la importancia de prepararnos de manera proactiva para resistir los ataques espirituales. Efesios 6:14. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. La verdad es como un cinturón que sostiene toda la armadura y da estabilidad. La verdad de Dios y la honestidad deben ser la base de la vida del creyente. Cuando dice, vestidos con la coraza de justicia. La justicia protege el corazón, símbolo del alma. Se refiere a la justicia de Cristo imputada a los creyentes, y a la justicia que vivimos mediante una conducta recta. Vivir una vida justa nos protege de los ataques espirituales del enemigo. Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los zapatos representan preparación y disposición. El Evangelio trae paz entre Dios y el hombre, y los creyentes deben estar listos para proclamarlo y caminar en él. Mantén una actitud de paz y disposición para compartir las buenas nuevas, incluso en medio de conflictos. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es un escudo que protege contra los dardos de fuego, que simbolizan los ataques espirituales del diablo, quien intentará meterte dudas, mentiras y tentaciones. Mantén siempre tu fe en Dios. Ese será el escudo que te protegerá de esos ataques por parte de tu enemigo llamado Diablo, Lucifer o Satanás. Pero confía en Dios y en sus promesas para resistir cualquier ataque del enemigo. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. La salvación protege la mente, ayudando al creyente a mantener la esperanza y la seguridad en Cristo. Protege tu pensamiento recordando la obra redentora de Jesús. La espada del Espíritu es la palabra de Dios.
Es el único elemento que puede traspasar al enemigo en la armadura. La palabra de Dios, la Biblia, es poderosa para vencer al enemigo y resistir el pecado. La espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, es capaz de derribar este tipo de enemigos. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos. La oración es clave en la batalla espiritual. Debe ser constante, ferviente y guiada por el Espíritu Santo. También incluye intercesión por otros creyentes. Cuando tengas este tipo de luchas, haz de la oración un hábito constante, y recuerda orar no solo por ti, sino también por la comunidad de fe. Estos versículos explican cómo prepararse espiritualmente para la lucha contra las fuerzas del mal. La armadura de Dios no solo protege, sino que equipa al creyente para avanzar en la fe, resistir el mal y cumplir con el llamado de proclamar el Evangelio. ¿Qué parte de la armadura necesitas fortalecer en tu vida? Dedica tiempo a profundizar en las Escrituras y a orar para mantenerte firme en la fe.